Hola, buenos días. Soy Alberto Picazo y hoy vamos a ver el capítulo 7 que vamos a ampliar la información sobre los tipos de clases. Eh, He preparado unos ejemplos para que no se haga un vídeo muy largo porque ya ha habido un par de vídeos que se me han ido un poco más de tiempo de lo que me gustaría, porque lo que busco es hacer unos vídeos rápidos, sin entrar a lo mejor mucho en detalle, para que os hagáis una idea de todas las cosas que se pueden hacer y que vayáis cogiendo los conceptos para luego aplicarlos vosotros. En el capítulo anterior vimos que era una clase base, una clase derivada, bueno, un poco qué elementos contenían las clases. Y ahora vamos a ver los tipos de clase, cómo lo podemos declarar y para qué sirve. Eh, en primer caso, bueno, vamos a ver que esto era una clase vehículo, que podía tener, como vimos en el capítulo anterior, pues los constructores, las propiedades y los métodos. Luego, la herencia, ¿vale? La herencia, una clase podía heredar de otra, eh, cogiendo todos las propiedades, métodos y todo lo que tuviera de la clase base y luego ampliándola con elementos propios. Ahora bien, una un tipo de clase sería la clase abstracta, ¿vale? Una clase abstracta indica que la clase sirve de clase base en una relación de herencia, ¿vale? No se pueden crear instancias de esta clase, ¿vale? En general, este tipo de clase, solo la declaración de los tipos están definidas, ¿vale? Eh, Como podemos ver en el ejemplo. En esta clase abstracta moto, ¿vale? Declaramos que tiene una propiedad int que es kilómetros y definimos dos métodos que quien herede de ella tendrá que implementar, ¿vale? De la forma que crea conveniente. Como podemos ver, aquí he puesto el ejemplo, que intentamos crear una instancia de moto, ¿vale? New moto, pero no se puede, ¿vale? Una clase abstracta no no se puede instanciar. Y aquí vemos, lo pongo en ejemplo para luego cuando lo descarguéis, dice, la clase abstracta no se puede instanciar, sirve como contrato implementar. Un contrato es, pues bueno, pues lo que viene siendo en la vida real un contrato, algo que te dice qué hacer. Entonces, bueno, a qué hacer y a qué reglas atenerte, ¿vale? Un poco va por ahí van los tiros. Eh, entonces, sí que podremos utilizar las propiedades que nos expone el contrato de la clase abstracta y los métodos que tendremos que implementar. Aquí vemos un ejemplo. Si heredamos de la clase abstracta, moto, tendremos que implementar sus métodos. Quiero decir, imaginemos que esto no existe. Y Minimoto, que hereda de moto, y me dice aquí, oye, que Minimoto lo implementa el miembro de la clase abstracta heredada, rellenar gasolina. ¿Vale? En Visual Studio, si nos ponemos encima del error, sale una bombillita, ¿vale? Y te da opciones para hacer con el error. Entonces, bueno, es una forma de hacer las cosas rápidas. Le digo implementar las, los métodos que me obligan por estar dando una clase abstracta y lo que hace es un override, ¿vale? De los métodos que están dispuestos, o sea, los implementamos, ¿vale? Aquí podríamos hacer lo que quisiéramos. Por ejemplo, mmm, hacemos un return
de kilómetros, número de matrícula. Número de matrícula es un string. No vale, que es el método. Nada, no he dicho nada. Bueno, aquí implementaríamos lo que quisiéramos, ¿vale? Que hiciera el método. Vale. Eso es una clase abstracta, ¿vale? Quedamos que si hereda de una clase abstracta no se puede instanciar, y si heredamos de ella tenemos que implementar los métodos. Muy bien. Una clase select, ¿vale? Una clase select se marca como select, por ejemplo, public select tranvía, si no queremos que se pueda usar como una clase base. Es decir, imaginemos que tenemos, por ejemplo, en todos los ejemplos que hemos hecho de vehículo, coche, tal, imaginemos que sabemos que tranvía no puede ser algo de lo que le das, de lo que partir, ¿vale? Nosotros sabemos que un vehículo pues es algo abstracto, y de ahí pues un vehículo es un coche, un vehículo es una moto, un vehículo es un tal, ¿vale? Pero un tranvía ya es un vehículo, ¿vale? En sí, con lo que no queremos que se pueda heredar de tranvía, ¿vale? Que se pueda usar como clase base, ¿vale? Entonces la ponemos como select, ¿vale? Entonces nosotros definimos sus propiedades, por ejemplo, vagones o si es de vapor o lo que sea. Y como podemos ver, no permite heredar. Si coche hereda de tranvía, te dice que no puedes, ¿vale? Coche no puede derivar del tipo select, sellado, lo traduce aquí, como tranvía, ¿vale? Entonces, recapitulando, pues la, la, esta la clase abstracta que nos permite fijar unos contratos, unos métodos para implementar, y aquí no se desarrolla esa funcionalidad, solo lo marca qué tenemos que hacer. La clase select, que no permite usarse como clase base, ¿vale? Luego está la partial class, o sea, la clase parcial. Esto se usa mucho con herramientas que nos generan código automáticamente, ¿vale? Entonces, hay con plantillas T4 o Roslyn, o hay muchos tipos de herramientas que a partir de unos patrones, JSON o lo que sea, nos generan código automáticamente. Y nosotros, si queremos extender las clases que nos generan automáticamente, por ejemplo, la forma sería usando partial. ¿Esto qué sería? Me he quedado aquí, si veis a la derecha, me he creado una clase partida, ¿vale? Partida, que es una partial class que tiene como propiedad un entero que se llama propiedad 2. Y aquí, en la clase, en el programa principal, tenemos declarada una partial class, ¿vale? Con propiedad 1, ¿vale? Realmente, aunque la estemos viendo en dos sitios, es una public class partida con la propiedad 1 y propiedad 2. Si vemos aquí donde la llamo, partida es igual a new partida, vemos que tiene la propiedad 1 definida aquí y propiedad 2 definida en otra clase. Pero al ser partial le estamos diciendo que sí, bueno, que está partida en varios sitios, ¿vale? Así, si nosotros usamos una herramienta que nos genera una clase y queremos extenderla, normalmente si nos vamos a esa clase y la modificamos a mano, en el momento que se ejecuta de nuevo la herramienta, va a sobreescribir lo que hubiésemos hecho y lo perdemos. Y la forma de que se mantengan los cambios que nosotros hemos usado es usando ese partial
nombre de clase que queramos mantener, ¿vale? Espero que haya quedado más o menos claro. Interfaces. Las interfaces no se pueden instanciar, ¿vale? No se puede hacer un new de ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, creo que aquí. Var ejemplo es igual new y de ejemplo, ¿vale? No se puede instanciar, ¿vale? Igual que las clases abstractas, ¿vale? Aquí, eso, no se pueden instanciar. Realmente son parecidas a las clases abstractas. Y diréis, bueno, entonces ¿por qué no usamos clases abstractas? ¿De qué nos sirve utilizar interfaces? ¿Vale? En general las clases abstractas y las interfaces se pueden usar para las mismas casas. Por eso te puede parecer igual o una tontería que existan las dos, pero tienen algunas diferencias importantes. Las clases abstractas pueden contener código mientras que las interfaces no, ¿vale? Aunque los métodos de extensiones nos permiten hacer un poco ahí de trampilla con el tema. Una clase solo puede heredar de una clase, mientras que puede implementar todas las interfaces que quiera. ¿Vale? Normalmente una interfaz representa una funcionalidad que puede ser simplemente una parte de todo lo que hace un objeto. ¿Vale? Eso veremos ejemplos luego un poco más en detalle. ¿Vale? Es posible versionar una clase abstracta sin romper otras clases que la implementen, pero no es posible hacer lo mismo con una interfaz. Es decir, si tienes una clase abstracta, le añades un método normal y corriente, las clases que eran de esa clase abstracta siguen compilando, ¿vale? Si tú a la interfaz le añades un método, todas las clases que implementen esa interfaz dejarán de compilar porque no implementa ese método, ¿vale? Esto es algo importante. Quiero decir, si tú heredas, una clase implementa una interfaz, tienen que, tienen que implementar todos los métodos de la interfaz, mientras que con la clase abstracta no pasa eso. ¿Vale? Entonces he creado aquí un pequeño ejemplo para que lo viéramos. He creado una interfaz, que esto más que nunca sí que se puede hablar de contratos, ¿vale? Una interfaz expone los métodos que va a implementar la interfaz. Luego vamos a verlo en otros capítulos, no me quiero leer. Las interfaces se usan mucho, bueno, mucho, se usan para la inyección de dependencias, de asignar las interfaces a los servicios, pero bueno, no, ahora mismo no, tampoco es necesario que entiendas esos conceptos. Haremos un capítulo para inyección de dependencias y ahí lo verás claramente. De momento es ver el uso de una interfaz. Nos hemos declarado la interfaz y ejemplo con estos dos métodos, incrementar 1 y incrementar 10. Y aquí tenemos otra interfaz, ¿vale? Que se llama i. Normalmente las interfaces empiezan con una i mayúscula, ¿vale? Para saber que es una interfaz. Una public interfaz, otro ejemplo, donde tiene otros dos métodos, decrementar 1 y decrementar 3, ¿vale? Ahora bien, una clase, este ejemplo, esta herencia de clase, es una clase normal, puede heredar de partida, pero solo de una clase, ¿vale? No puede heredar de dos clases, solo puede heredar de una, únicamente de una. Pero he creado aquí otra clase. La clase herencia de interfaz puede implementar todas las interfaces que queramos, ¿vale? Esta es una de las diferencias. Entonces, y como implementan, veremos, mira, te voy a quitar las definiciones, las implementaciones que diga. Entonces, se las he quitado y dicen, oye, que no implementa esto. Digo, bueno, pues le doy a la bombillita, implementar interfaz. Y las implemento. Están lanzando una excepción
que no la he implementado, pero bueno, aquí ya implementaríamos lo que nosotros queremos. Y después nos dice, oye, ¿y no me estás implementando lo que aquí te pido? Pues ya está, implementado y ya está. Ahora, métodos de extensión. ¿Qué son los métodos de extensión? Los métodos de extensión sirven, como el nombre lo dice, para extender la funcionalidad de una clase, ¿vale? Sin ir más lejos, por ejemplo, la clase string, ¿vale? Imaginemos que nos queremos hacer un método de extensión porque, poniendo un ejemplo aquí para que veamos, si nos generamos un string ejemplo es igual a, ahora, vale, nos hemos creado un string. Vale, se me ha generado ejemplo de cadena. Vale, ejemplo de cadena, ¿vale? Pues ejemplo de cadena, si le damos aquí a un punto veremos todo lo que tiene. Pues bueno, todo tiene un ejemplo de cadena, pues métodos, el length, por ejemplo, este nos dice la longitud que tiene la cadena, en este caso sería 4, que sería hola, ¿vale? Pues imaginemos que queremos hacernos esto devuelve un entero, ¿vale? Pues imaginemos que, por poner un ejemplo, queremos hacernos un length to string, ¿vale? Queremos hacernos este método, que sea que lo que nos devuelve el length sea en string. Por supuesto, esto es un ejemplo muy tonto, pero es para que veáis que es un método de extensión, ¿vale? Entonces, nos creamos una public class extensions y hacemos el length to string, el this string, ¿vale? Y esto va a devolver un string. Los métodos de extensión tienen que ser clases estáticas, ¿vale? ¿Vale? Y aquí devolvemos el C, hacemos un return de C to string. ¿Vale? Entonces, aquí. ¿Veis? Ahora existe el length to string. Y si hacemos un valor, vamos a ver que esto tiene que ser un string. ¿Veis? Como el tipo que me dice que va a devolver es un string. Vale, pues voy a comentar lo que hace que no nos compile para ejecutar el programa. Vale, bueno, vamos a... No hace falta ni sacar por consola. Le pongo un punto de interrupción y lo vemos aquí al vuelo. ¿Vale? Ejemplo de cadena, hola. Entonces, aquí, le damos aquí, ejemplo cadena es hola. El valor, ay, estoy muy tonto. Claro, hemos devuelto el dis. O sea, cuando tú haces un método de extensión le pasas el dis. El dis es el propio objeto, ¿vale? En este caso es sobre la clase que queremos extender. Entonces, lo que queremos es el c length to string. Vale, esto es lo que queremos. Que repito que es un método tonto, pero bueno, así veis que es un método de extensión. Entonces, valor es 4. Cadena, ¿vale? No entero, cadena. ¿Vale? Imaginemos que un método de extensión lo que queremos es coger un número, una constante, lo que sea, multiplicarlo por lo
por lo que ya tiene él en una propiedad de la cadena, o una propiedad de la clase, lo que fuera, y lo devuelva, ¿vale? Esto sería un método de extensión que es muy parecido a como si nos creamos un método de la clase, ¿vale? Nos creamos aquí un que devuelva un string, eh, pues get leg, creo que lo he puesto mal, no, get leg, ¿vale? Y le pasamos un string valor. Y esto hace un return del valor punto length punto string. Vale, estamos usando el nombre valor. Valor. ¿Vale? Esto sería un método de extensión que es sobre la variable, creamos un método, ¿vale? Para devolver, ¿vale? La otra forma, var valor 2 sería igual a decir get length de valor. Realmente el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Esto es igual que esto, pero esto queda mejor, ¿no? Y aparte que tú puedes extender clases ya definidas. Por ejemplo, hemos extendido la, el tipo de dato string. Podríamos hacerlo con un datetime. Imaginemos que queremos que devuelva un datetime con los segundos en un formato concreto, más luego sumado a no sé cuántos años por lo que sea. Bueno, pues en vez de hacerte eso, pues te puedes hacer un método de extensión de datetime creándole el método que quieras y ya estaría, ¿vale? Y es la forma más correcta de hacerlo, ¿vale? Voy a dejarles comentado esto para que luego cuando suba... Lo que pasa es que si lo hago así no me va a recompilar el proyecto entero, ¿verdad? Sí. Pues lo dejo comentado, chicos. Cuando uséis el ejemplo, lo bajéis, pues lo comentáis para ver que realmente no se puede instanciar y todas esas cosas. Bueno, yo creo que entre el otro capítulo y este abordamos en bastante detalle lo que son las clases, los tipos, cómo se definen, los elementos que lo componen y, y bueno, yo creo que con esto ya os puede servir para tener una idea bastante amplia de lo que es una clase y usarla. Luego en siguientes capítulos ya lo que vamos a usar son clases. Quiero decir, si vemos colecciones, pues va a ser colecciones de clases. Bueno, ya es como dije en el capítulo anterior, es una parte muy importante de la programación orientada a objetos, con lo que os animo a probarlo, a hacer ejemplos y si tenéis alguna duda, como siempre, preguntármelo por correo o por los comentarios del canal, ¿vale? Pues nada más y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.